A continuación, tengo el privilegio de presentar al doctor Carlos Fernández del Castillo. El doctor Fernández del Castillo nos presentará el tema de cáncer de páncreas, presente y futuro. El doctor Fernández del Castillo cursó la carrera de medicina en la UNAM y es cirujano egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hizo su posgrado en el Hospital General del Massachusetts y desde 1991 es cirujano adscrito de esta institución, en donde actualmente es director del programa de cirugía de páncreas y codirector del Centro de Oncología Gastrointestinal, así como profesor de cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard. Tiene más de 300 publicaciones en temas relacionados al páncreas y es expresidente de la Asociación Americana de Páncreas. Es un gusto recibirlo, doctor Fernández del Castillo. Adelante. Muy buenas tardes. Me da gusto estar con ustedes, aunque sea de forma virtual. Me hubiera gustado más que fuera en persona y compartir experiencias y quizá una buena comida. Vamos a hablar del cáncer de páncreas presente y futuro. El cáncer de páncreas, como todos ustedes saben, pues es un problema de salud en los países industrializados, cuando menos. Esta es una gráfica interesante que hicimos recientemente, en donde se ve el progreso que se ha hecho en los cánceres más comunes y la sobrevida a 5 años. Entonces, por ustedes ven aquí, por ejemplo, aquí arriba, que la sobrevida para estos cánceres, melanoma, próstata, mama, etcétera, pues está entre el 90 y el 100%, y que en algunos de ellos se ha hecho un avance muy notable, por ejemplo, el de próstata. Lo mismo aquí en este grupo del medio, la sobrevida no es del 90 o 100%, pero sí es de más del 50%, y en algunas enfermedades como las leucemias y los mielomas y el cáncer colorectal, pues han hecho avances muy importantes desde 1975. Y aquí abajo, pues los que les va peor, ¿no? Y está entre ellos pues, el cáncer de pulmón, de hígado, de esófago, de estómago, en donde sí ha habido progreso en algunos de estos cánceres, pero la sobrevida sigue siendo de menos del 30%. Y hasta abajo de todos ellos, el cáncer de páncreas, donde vemos que la sobrevida a 5 años actuales es como del 10%, y el cambio absoluto en la sobrevida es mínimo desde 1975. O sea que hay mucho trabajo que hacer. Y el problema es que el cáncer de páncreas se va a convertir, cuando menos en los Estados Unidos, en la segunda causa de muerte por cáncer. Como ven ustedes aquí, para el 2030, después de pulmón y el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas va a ser el número 2. ¿Cuál es el panorama para el paciente con cáncer de páncreas al momento del diagnóstico? Esto es interesante porque es una diapositiva que yo hice hace 25 años o más. Y aquí estamos viendo de 100 pacientes, en la mayoría de ellos, o sea, el 45%, el tumor ya está metastásico. En el 40%, el tumor no está metastásico, pero está involucrando algunas estructuras vasculares importantes que impiden hacer una operación. Y solo en el 15% de los pacientes hay un tumor que es no metastásico y resecable. Y de este 15%, en el 20% de sus pacientes van a sobrevivir 5 años. O sea que el 20% de 15 era solamente el 3%. Y esto es lo que estamos viendo hace 25 años. Un panorama verdaderamente árido que se parece a lo que está pasando ahorita en todo el suroeste de los Estados Unidos, y imagino que también en parte del norte de México. Pero las cosas están cambiando y sigue siendo un desierto, si lo quieren ver así, pero ya hay un poquito de vergel y vamos a darles algunas evidencias de esto. Bueno, por ejemplo, la sobrevida de cáncer de páncreas ha mejorado. Hace 25 años la sobrevida era del 3%, como lo mencioné. Las estadísticas más recientes, de hecho, esta ya está
ya no está actualizada esta diapositiva, no es del 8%, es del 9%. O sea, esto es un incremento notable, es casi un 200% de mejoría en la sobrevida del cáncer de páncreas. Claro que empezamos tan bajito que la sobrevida sigue siendo muy poca. Y aquí estamos viendo que esta sobrevida desde otro punto de vista gráfico por década, y estamos viendo que la sobrevida ha mejorado en la última década del 2001 al 2010, como estamos viendo aquí comparado con nosotros. ¿Cómo y por qué es que ha mejorado? Bueno, pues hay mucho mejor quimioterapia para los pacientes con enfermedad metastásica, ¿verdad? En los últimos 8 años hemos visto el FOLFIRINOX y hemos visto la gemcitabina con Abraxeno, y estas dos quimioterapias han tenido un impacto muy importante en la sobrevida de pacientes con enfermedad metastásica. También la cirugía para el cáncer de páncreas ha tenido mejoría, o sea que la mortalidad y la morbilidad ha mejorado y esto ha tenido un impacto en los pacientes. Hay mucho mejor tratamiento adyuvante para pacientes con cáncer de páncreas que se han operado. Ya sabemos que el FOLFIRINOX también se utiliza en forma adyuvante y aunque no sea FOLFIRINOX, hay otras terapias que mejoran la sobrevida. Y quizá lo más importante y lo que me voy a concentrar un poquito más es que por primera vez estamos viendo la posibilidad de hacer lo que llamamos en inglés downstaging, ¿no? No sé cuál sea la palabra adecuada o más apropiada profesionalmente para esto, pero es el downstaging de los tumores que son borderline y localmente avanzados, o sea, ese 40% de pacientes, que ya es posible mejorar la resecabilidad. Aquí estamos viendo el asunto de la mejoría en la cirugía. Y como ustedes están viendo aquí, pues la mortalidad para una pancreatectomía pues era muy alta, y era muy alta hace 25 años y hace 30 años, y en forma, a través de los Estados Unidos ha ido bajando, y de hecho, como están viendo ustedes aquí, hay una mejoría del 19% hasta el 2008, y esta mejoría está en relación a la experiencia que tienen los hospitales de manejar este problema. Y en esta gráfica estamos viendo la mortalidad en función del número de resecciones pancreáticas que se hace en un hospital, y es una correlación que estamos viendo aquí: entre más volumen, mejor la mortalidad por la operación. Es algo que ya se conoce para muchos procedimientos quirúrgicos, y el páncreas es un ejemplo muy, muy importante a este respecto. Entonces, nuevamente estamos viendo la gráfica que les mostré yo al principio, de hace 25 años, de hace 30 años, con solamente 15% de los pacientes resecables. Y les voy a dar algunos datos que les va a ilustrar que esto está cambiando. Este es un paciente que vimos hace 10 años y fue cuando empezó a cambiar el panorama para nosotros aquí en el Mass General. Este era un hombre de 63 años que había sido previamente sano y de hecho se acababa de retirar de su trabajo y ya estaba pensando dónde iba. Ya tenía una casa que había comprado y un velero que iba a disfrutar, y empezó a tener algo de dolor abdominal y dolor de espalda. Y como están viendo ustedes aquí, se diagnosticó con un tumor en el cuerpo del páncreas que involucraba el tronco celíaco, y su CA19-9 estaba elevado. En este paciente, pues hacer una cirugía directa hubiera sido un error, o sea, la posibilidad de tener márgenes positivos hubiera sido muy alto y el beneficio para el paciente nulo. Este es un paciente al que se le dio FOLFIRINOX, fue el primer paciente al que le dimos FOLFIRINOX que no tenía enfermedad metastásica, o sea que empezamos a utilizar este medicamento, esta combinación de quimioterapia para pacientes localmente avanzados. Se le dieron 8 ciclos de FOLFIRINOX y se le dieron un curso de radioterapia, y como ven ustedes aquí, el tumor se disminuyó en forma notable y su CA19-9, que estaba elevado, se normalizó. Este paciente se llevó al quirófano con la idea de a ver si se podía hacer una resección. Había cierta preocupación de que todavía el tumor estuviera involucrando aquí la arteria hepática y el tronco celíaco, pero vimos que pudimos despegarlo de esto y estamos preparados para hacer una operación de Appleby si fuera necesario, pero se le hizo una pancreatectomía distal sin necesidad de hacer una Appleby, con una esplenectomía, y la patología mostró que solamente 2 focos microscópicos, cada uno midiendo 1 milímetro de carcinoma residual, y por lo tanto se estalló como un PT1. Todos los ganglios fueron negativos,
Y este paciente, de hecho, sigue vivo y sin evidencia de recurrencia y con un CA19 normal, más de 10, ya 11 años después de haberse hecho la cirugía. Esto despegó un interés muy grande en su institución y hemos estado repitiendo esto en varios pacientes. Esta es una experiencia que publicamos ya hace unos años. Y como ven ustedes aquí, 141 pacientes que recibieron neoadjuvancia con FOLFIRINOX antes de operarse, ya sea solo, pero más comúnmente en combinación con radioterapia, ya sea fotones o protones. Y de estos 141 pacientes, 78% fueron resecados, y los que no fueron resecados fue porque desarrollaron metástasis o se encontraron metástasis al momento de la operación o porque no se pudieron despegar de los vasos sanguíneos. ¿Y qué les pasó a estos pacientes durante este curso del FOLFIRINOX? Bueno, estamos viendo aquí, por ejemplo, el CA19-9, el promedio era 145 la media y bajó a 26. El tumor se hizo más chico en promedio de 3.1 a 24 y los pacientes bajaron también un poco de peso. Y aquí están viendo la sobrevida de los pacientes que se les dio el FOLFIRINOX, los resecados contra los resecados, y pues no hay ninguna sorpresa que el paciente que se le pudo hacer resección tuvo una sobrevida mucho mejor, 37.7 meses de sobrevida mediana, mientras que los no resecados 18.6 meses. Cuando estamos viendo la sobrevida, nada más a partir de la operación, lo mismo. O sea, la sobrevida de los pacientes que les dio FOLFIRINOX, y aquí estoy comparándolos con pacientes que se llevaron directamente a cirugía. O sea, que estos eran pacientes que tenían tumores borderline o localmente avanzados, que se les dio FOLFIRINOX, y estos eran pacientes que eran resecables de entrada. Y están viendo ustedes aquí que a pesar de que eran tumores mucho más pequeños y menos involucrados, a los que se dio FOLFIRINOX y una sobrevida mucho mejor, 20 meses en promedio después de la cirugía, comparado con los que se fueron directo sin neoadjuvancia. Aquí estamos comparando nuevamente estos pacientes que se les dio FOLFIRINOX y que se hicieron la cirugía contra aquellos que no recibieron ningún tratamiento neoadjuvante y que por definición eran pacientes resecables de entrada. Y como están viendo ustedes aquí, también un beneficio en tumores más pequeños. Otros hallazgos muy interesantes es, por ejemplo, los ganglios linfáticos tan comunes en el paciente con cáncer de páncreas, que es como el 70%, la mitad, 36%. La invasión perineural, que es casi universal en el cáncer de páncreas, 92% a 67%. Muy importante, los márgenes negativos. O sea, si un cirujano entra a quitar un tumor de páncreas y tiene márgenes positivos, pues eso no le va a servir al paciente y se asocia a un mal pronóstico. Y aquí márgenes negativos, 80% después de neoadjuvancia contra 41%. Claro, son operaciones más complejas, hay mayor pérdida de sanguínea, son operaciones más largas, y sin embargo, la estancia posoperatoria y la morbilidad no fue diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí les voy a mostrar esa gráfica inicial, y que ahora de estos pacientes que están aquí en azul claro, que ya varios de ellos, una proporción como 2/3 partes, ya pueden llevarse a cirugía. Y al irse llevando a cirugía, está mejorando la sobrevida, y por eso es que ahora tenemos más pacientes con cáncer de páncreas vivos 5 años después del diagnóstico. Ahora quiero hablarles de losartán. Todos ustedes conocen este medicamento. Es un medicamento que ha existido pues, por más de 25 años, que se usa para manejar hipertensión arterial y a veces un poquito también de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, como un protector de la función renal en pacientes con diabetes. Y claro, tiene muchos medicamentos similares que no voy a repetir. Está relacionado también a los inhibidores de la angiotensina, de la convertasa de la angiotensina, como el lisinopril, enalapril, etc. Y los dos medicamentos se refieren en forma general como inhibidores del sistema de angiotensina. Ahora es interesante que esto no solo tiene efecto a nivel del riñón y de los vasos sanguíneos, ese es su efecto más conocido, pero tienen también un efecto a nivel del estroma y del microambiente que rodea a los tumores. Y como están viendo ustedes aquí, un efecto muy importante tanto a nivel del TGF como también a nivel de otros factores del tumor de crecimiento beta, del factor de crecimiento beta
Y en fin, todos estos están relacionados con el sistema de la reninina-angiotensina, que dicho sea de paso, no está presente nada más en el riñón, sino en todos los tejidos del cuerpo se ve este sistema. Entonces, este efecto antitumoral y antiproliferación y afectando el estroma que rodea no solo al cáncer de páncreas, sino a muchos otros tumores, hizo que en nuestro hospital se empezara a probar esto en forma experimental. Y como vemos aquí, regula el estroma y el tumor del TGF-beta. Aquí estamos viendo en tumores en forma experimental, controles contra tumores que se dio losartán, el factor de crecimiento beta muy disminuido. Aquí estamos viendo cómo disminuye la colágena. Aquí estamos viendo colágena en tumores control, todo esto en ratones, y en tumores a los que se dio losartán, donde se disminuye en forma notable la colágena. Y al disminuir esta colágena, estamos viendo aquí que los vasos sanguíneos, aquí estamos viendo un control en el ratón y un control después de darse el losartán, mucho más perfusión y menos colágena. Y esto permite que se descomprima los vasos sanguíneos, y al descomprimirse los vasos sanguíneos, entre más oxígeno a los tejidos y una mejor llegada de todos los agentes quimioterapéuticos, como estamos viendo aquí, tanto en el riñón, en el hígado y en los tumores, en fin. Todo esto a base experimental hizo que nosotros tuviéramos interés en aplicarlo en forma clínica, y lo primero que hicimos fue un estudio retrospectivo. Estos son medicamentos que se usan de forma muy común en la población en general. Entonces dijimos, bueno, si es cierto que esto funciona, pues a lo mejor podemos demostrarlo en forma retrospectiva. Y vimos 4 años de pacientes con cáncer de páncreas, y encontramos casi 700 pacientes con cáncer de páncreas en el Mass General, y de estos había 310 con metástasis, había 185 con enfermedad localmente avanzada y como 300 que habían sido resecados. Y como están viendo ustedes aquí, pues pacientes que estaban tomando cualquiera de estos inhibidores, ya sea el losartán o el lisinopril y etcétera, esos pacientes aquí, pacientes con enfermedad metastásica, no hubo ninguna diferencia en la sobrevida. Sin embargo, en los pacientes con tumores localmente avanzados o resecados, vemos una sobrevida mucho mejor en pacientes que estaban tomando este tipo de medicamentos. Esto lo publicamos hace como 3 o 4 años. Y en los pacientes que estaban tomando este tipo de fármacos inhibidores, la sobrevida mediana de 36 meses en aquellos pacientes que fueron resecados contra 19 meses. Y haciendo un análisis por propensity score matched analysis, estamos viendo aquí esta sobrevida, igualmente casi el doble de sobrevida en pacientes que estaban tomando losartán. Y esto fue lo que nos hizo hacer un par de estudios clínicos ya prospectivos. El primero fue un estudio no controlado, en donde se les dio a pacientes con tumores localmente avanzados, o sea, tumores que eran considerados inoperables. Se les dio FOLFIRINOX por 8 ciclos con losartán seguidos de radioterapia. Aquí están viendo un ejemplo, por ejemplo, un tumor muy infiltrante aquí en el tronco celíaco, y aquí están viendo después del tratamiento con una mejoría del CA19 y una mejoría del tumor. Aquí están viendo otro que está afectando no solo el tronco celíaco, pero la arteria mesentérica superior, aquí también. Y este paciente en particular, de un tumor de 6.2 centímetros, el tumor con solamente un ganglio positivo, y se le dio también radioterapia intraoperatoria, y este paciente no se curó, pero es un paciente que, a pesar de tener un tumor localmente avanzado, vivió casi 2 años después del tratamiento. Están viendo otros ejemplos, un CA19 de 1264 bajando a 25, y este paciente al momento de la resección, un tumor de 2 centímetros con márgenes negativos, 23 ganglios negativos, sí está involucrando la pared de la vena mesentérica superior, y 2 años y medio después de la cirugía, a pesar de que tenga metástasis ya pulmonares, el paciente sigue vivo, porque estos pacientes con metástasis pulmonares de cáncer de páncreas tienen un curso más indolente.
Y aquí está el resultado de ese estudio de 50 pacientes que entraron al estudio, que se metieron al estudio. 41 fueron llevados al quirófano, 8 pacientes o progresaron o decidieron salirse del estudio. Y de estos que fueron llevados al quirófano, 33 fueron resecados. Acuérdense, son pacientes que tenían enfermedad localmente avanzada. Y de esos pacientes que fueron resecados, el 90% tuvieron márgenes negativos y el 9% una respuesta patológica completa. O sea, el 6.7% del total de los pacientes que se metieron en el estudio. Aquí están viendo la sobrevida de estos pacientes a 2 años, 57%. Y esa es la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida absoluta del 82% a 2 años. Y esto nos ha llevado ya a un estudio aleatorio, un estudio también con el apoyo de la organización Stand Up to Cancer. Se está haciendo este estudio en donde están randomizando pacientes a recibir FOLFIRINOX con o sin losartán y con nivolumab. Y esta es la estrategia. Entonces los pacientes son randomizados a recibir puro FOLFIRINOX seguido de radioterapia y después cirugía, o FOLFIRINOX con losartán o FOLFIRINOX con losartán y además nivolumab. Y este estudio, que son 120 pacientes, estamos casi por terminarlo, o sea que ya el último paciente me parece que se enroló la semana pasada o estuvo a punto de enrolarse la semana pasada, o sea que ya estamos bastante avanzados. Por último, quisiera mostrarles unos datos muy interesantes que como decimos los americanos, are thought-provoking, ¿no? Y hay mucho interés ahora en el microbioma y la influencia que tiene el microbioma en el cáncer, en varios cánceres, entre ellos el cáncer de páncreas. Entonces aquí nos hicimos la pregunta si el microbioma de la bilis tiene alguna influencia en el cáncer de páncreas. Y este trabajo lo publicamos recientemente. Y primero, pues vamos a comentar que pues, esto es un tema muy, muy caliente, ¿no? En el microbioma y el cáncer, como están viendo ustedes aquí, en 2018 pues hay más de 1000 artículos al respecto, ¿no? En el cáncer de colon, pues obviamente hay un papel muy importante. Pero en cáncer de páncreas hay algo de información también que es interesante, ¿no? Que la ausencia de bacterias, por ejemplo, en ratones, disminuye el cáncer de páncreas cuando se trata de inducir en forma experimental, que hay relación entre el microbioma de la saliva, por ejemplo, y el riesgo de cáncer de páncreas. Y también hay información del efecto de las quinolonas en el cáncer. Estos quinolonas, la ciprofloxacina y todos sus agentes relacionados, pues resulta que tienen un efecto antitumoral que se ha demostrado ya en muchos tumores. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿cómo afecta el microbioma de la bilis al cáncer de páncreas y si estos antibióticos tienen algún efecto en ellos? Entonces hicimos un estudio bicéntrico usando nuestra información y la de un hospital en Múnich. Incluimos pacientes a los que se había dado neoadjuvancia y a los que se les hizo un Whipple. O sea que por definición son pacientes que habían tenido un stent biliar. Y en esos pacientes pues, se les había hecho cultivos de la bilis al momento de la operación, que hacemos en forma casi rutinaria. Y de estos encontramos 350 pacientes, de los cuales se incluyeron 197 en el análisis. Lo primero que quiero comentar aquí es que si uno hace una correlación entre el número de bacteria o de especies de bacteria en la bilis y la sobrevida, pues hay una correlación inversa. Entre más tipos de bacteria, peor es la sobrevida a largo plazo. Hay obviamente una gran cantidad de bacterias que se pueden encontrar en la bilis en pacientes que han tenido stents, pero hay algunas que tienen un efecto notable en la sobrevida. Entonces hicimos un análisis en particular de Klebsiella pneumoniae
y vimos que los pacientes que tenían Klebsiella pneumoniae en la bilis tenían tumores más grandes, como vemos aquí 30 milímetros comparado contra 23 milímetros, y tumores en estado más avanzado. Y estamos viendo aquí también que en pacientes que tenían Klebsiella, la sobrevida fue peor en los pacientes que la tenían comparado con aquellos que no tenían, y que si esos pacientes recibían gemcitabina también, que es interesante porque la Klebsiella deamina la gemcitabina, pues entonces no recibían ningún beneficio. Ahora, ¿qué sabemos de las quinolonas? Bueno, que varios de estos medicamentos inducen algún arresto en el ciclo celular por varios mecanismos, en los que no me voy a entretener, pero estamos viendo aquí que si a estos pacientes se les dio tratamiento con quinolonas, ¿y por qué se les dio quinolonas? Bueno, pues porque si se encontró crecimiento en la bilis y el paciente, por ejemplo, tuvo algún tipo de sepsis posoperatoria o sepsis después o algún episodio de sepsis durante el año de adyuvancia, porque tenían stent y el stent se tapó o sufrió, se tuvo que cambiar, y a muchos pacientes se les dan quinolonas como tratamiento. Como están viendo ustedes aquí, el paciente al que se le dio quinolonas tuvo una sobrevida significativamente mejor que el paciente que no se le dio quinolonas. Y si el paciente tenía Klebsiella, este efecto se ve aquí muy pronunciado, pero si la Klebsiella que tenía era resistente a las quinolonas, no se vio ese efecto beneficioso y de hecho la sobrevida fue peor. O sea que esto habla un poquito de que la quinolona pues, puede estar funcionando porque se deshace de la Klebsiella, que ya vimos que era negativa para el cáncer de páncreas, o por un efecto dual. Entonces, en conclusión, el aumento de la biodiversidad de los patógenos biliares reduce la sobrevida posoperatoria y que los diferentes microbiota pueden predecir sobrevida y el tamaño del tumor y el estatus nodal. No lo mencioné, pero la astrenotropofumona se asociaba con una sobrevida mejor y la Klebsiella, como les mostré y recalqué, está asociada con peor sobrevida y con una resistencia a la gemcitabina. Que la ciprofloxacina mejora la sobrevida postoperatoria y es interesante postular que quizá podría darse en pacientes con cáncer de páncreas, aunque no hubiera evidencia de infección o de colonización bacteriana, y que puede utilizarse porque también puede eliminar la Klebsiella pneumoniae en pacientes con cáncer de páncreas. Muchas gracias y con esto termino la presentación. Siento que haya estado un poquito así como truncada. La estoy dando ahorita nada más un par de días antes del congreso, pero pues así fue como se perfiló esto. Gracias.